Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, muy buenas noches. Soy el doctor Esteban Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a nuestro nuevo programa del extraordinario mundo de la salud. El día de hoy hablaremos sobre el cáncer de próstata, aquel cáncer exclusivo de los hombres, siendo uno de los más frecuentes entre nosotros. Se estima que en todo el planeta algo más de 1.6 billones de personas podrían tenerlo, en este caso hombres, atribuidas a esta causa. La próstata es pues definitivamente ese órgano que está rodeando la uretra y que cuando se maligniza puede dar lugar a la aparición de un cáncer. Es uno de los más comunes y por eso es que nosotros hemos preparado un programa para ustedes para que entendamos desde el diagnóstico, el manejo, el tratamiento y el pronóstico y podamos diferenciarla, por ejemplo, de la hipertrofia prostática benigna. Estamos como todos los sábados con los aportes periodísticos de Michelle Villasís. Hola Michelle. Hola Esteban, ¿cómo estás? Amigos televidentes, bienvenidos. Hoy también hablaremos de guías y consejos prácticos para detectar a tiempo este cáncer de próstata. Escriba todas sus dudas a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaluds. Pero antes de empezar, ¿la gente sabe sobre este tema? Esto nos respondieron. ¿Qué crees que es el cáncer de próstata? Chuta, el cáncer de próstata es una enfermedad que termina culminando la etapa del miembro del hombre. ¿Usted sabe qué es el cáncer de próstata? Claro. Creo que es una inflamación. Tengo un familiar que sufre de eso, pero realmente no estoy muy enterado del tema. Creo que también tiene que ver con generación de generación. Tal vez los padres, los abuelos sufrieron de esa enfermedad y los hijos, los sucesivos también. El cáncer de próstata es una enfermedad que nos ataca a nosotros los hombres quizás por la irresponsabilidad. ¿Por qué cree usted que da el cáncer de próstata? Muchas veces por la mala alimentación. No solamente por enfermedades de transmisión sexual, sino por el cuidado también y por otras causas. Nos trae muchos problemas al momento de orinar, al momento de nuestras relaciones sexuales y etcétera. ¿Por qué cree usted que se da esta enfermedad? Bueno, la próstata es una glándula, ¿no? No puede ser por mucho uso. ¿Qué síntomas cree usted que te debería tener para ir al urólogo? Dolor abdominal, quizás. El cáncer de próstata es el segundo más común entre nosotros los hombres y puede afectar, como ya lo dijimos, a un grupo importante de población en todo el planeta. Fíjense ustedes que a nivel mundial el cáncer de próstata, pues obviamente es también la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres. Es decir, en los datos de los Estados Unidos, pues después del cáncer de pulmón, aproximadamente 1 de cada 41 hombres morirían de cáncer de próstata. Esto de aquí, pues en base a las estadísticas de otros lados, porque aquí en el Ecuador las estadísticas son complicadas de obtener. Fíjense ustedes que nosotros diferenciamos muy claramente el cáncer de la famosa hipertrofia prostática benigna. Es decir, pues cuando nosotros nos envejecemos hay un crecimiento de las células que definitivamente afectan a esta glándula. Y esto va a hacer que nosotros obtengamos pues un crecimiento que oclusione la uretra. Sin embargo, el cáncer de próstata pues definitivamente esa alteración que ya se maligniza y que requiere del tratamiento y el cuidado pues del médico especialista. Fíjense ustedes que nosotros a medida que nos vamos envejeciendo, pues el riesgo viene aumentando y las manifestaciones clínicas de un cáncer de próstata usualmente suelen estar ausentes. Por eso es que es importantísimo el diagnóstico oportuno. Fíjense ustedes que clínicamente el cáncer de próstata, pues obviamente puede variar desde un tumor asintomático, microscópico, bien diferenciado, que solo se lo detecte cuando hacemos un screening o un cribado hasta dar con algún paciente que tenga esto. O podríamos tener nosotros un caso de un cáncer que esté complicado, que sea ya metastásico, que aumente la morbilidad y obviamente ponga en riesgo la vida del paciente con la mortalidad más alta. La mayoría de estos pacientes, como lo hemos dicho, pues son asintomáticos del momento del diagnóstico. Sin embargo, pues ustedes sabrán que algunos pacientes tienen, como se ha oído, dificultad al orinar, especialmente cuando la próstata ya crece y afecta la salida de la orina por la uretra.
pérdida de peso, debilidad, fatiga, en algunos casos hematuria, es decir, la orina sale color sangre. En otros casos, pues nosotros tenemos en algunos casos la salida de semen con sangre, hematoespermia que se denomina, pero como ustedes pueden imaginarse, pues la gran mayoría de los casos al inicio pueden ir de la mano de dolor en esta zona abdominal baja y obviamente pues de incontinencia urinaria en algunos casos que van a llevar a que nosotros consultemos al especialista. Vamos a dar paso a un video explicativo y después volvemos con más información. Tal vez usted ha ido al urólogo. ¿Con qué frecuencia? No, nunca he ido al urólogo, jamás he ido porque no he tenido problemas de... ¿Usted ha ido al urólogo? Sí, recientemente. ¿Cada cuánto va? Cada 6 meses, cada año. ¿Desde qué edad empezó a ir al urólogo? Desde los 45 años. ¿Alguna vez has ido al urólogo? Tampoco. Últimamente no. No, no me he ido. Dígame. ¿Usted quizá ha ido al urólogo? No, pero sí estoy considerando que ya es tiempo de ir al urólogo. ¿Desde qué edad considera que tiene uno que ir al urólogo? Bueno, de acuerdo a lo que he visto por allí, a partir de los 40 años hay que está revisándose. ¿Cada cuánto cree que debería ir uno al urólogo? Estimo que cada año. ¿Desde qué edad consideras que debería ir alguien al urólogo por control? A partir de los 30 años tal vez. ¿Y cómo? ¿Por qué tú no has ido? Porque tengo 29.5 años. Fíjense ustedes que definitivamente la población general no conoce exactamente cuándo acudir al urólogo y definitivamente cómo nosotros podemos diagnosticar y detectar esta patología de forma rápida. Hay un examen muy simple, por ejemplo el famoso antígeno prostático específico, es un examen que se lo hace obteniendo sangre del paciente y que puede ser un buen indicador de que algo podría estar mal en la próstata y esto requeriría pues un control con el urólogo o la urólogo de que nosotros tengamos de confianza. Por otro lado, pues fíjense ustedes que no hay una concentración específica normal de este antígeno, que también lo vuelve un problema porque hemos visto que en algunos casos los valores mayores a 4 usualmente han sido indicativos de malignidad. Pero pues en algunos casos tenemos pacientes que tienen más de 4 y que no tienen cáncer y algunos que tienen menos de 4 y que por ahí tenían un cáncer avanzado. Fíjense ustedes que los factores de riesgo, pues obviamente afecta solo a los hombres y el sexo es uno de ellos, pero la edad avanzada es otro. La obesidad, como gran parte de las patologías, también es un factor de riesgo. Herencia familiar. Ya por ahí lo dijo alguno de nuestros amigos, cuando nosotros tenemos abuelos, tíos, hermanos, alguien con algún tipo de cáncer de próstata, pues nosotros tenemos riesgo elevado. Hay en algunas circunstancias personas que tienen un tamizaje genético con la presencia de los genes BRCA1 y BRCA2, usualmente asociados al cáncer de mama, pero en el cáncer de próstata se podrían asociar igualmente a mayor gravedad de esta patología. Sobre la prevención, pues lo típico, ejercicio, vida saludable, buena dieta, no fumar, no tomar alcohol en exceso y obviamente nosotros hacernos los controles médicos periódicos cuando lo requiramos. La valoración clínica usualmente, y esto lo hablaremos en el último bloque de este segmento, de este programa con el especialista, pues es obviamente hacerse un examen de sangre con las personas que tienen más de 40, 45 años. En algunas personas con alguna sugestividad nos podríamos nosotros acudir al urólogo para que nos haga el famoso tacto rectal, que muchas veces podría ser uno de los estigmas que los hombres podríamos tener miedo. Y fíjense ustedes que este es un examen muy simple y que da muchísima información al médico especialista. Le vamos a dar paso a Michelle para que ella nos cuente también qué tenemos en este bloque. Así es, más adelante conoceremos el caso de Pedro, un ejemplo claro para que los hombres sepan cómo actuar frente al cáncer de próstata. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos en la segunda parte del programa y ahora vamos a revisar algunas de las preguntas que realiza la ciudadanía a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludese. Michelle, tú tienes esta información. Así es, Esteban. Amigos televidentes, veamos qué nos consultan en las redes sociales. Veamos la primera pregunta. Brian Ayala dice, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de próstata?
Bueno, todo dependerá de la estadía en la cual nosotros diagnosticamos y por eso es fundamental el diagnóstico oportuno y temprano. Es decir, una persona que venga con un cáncer de próstata avanzado, con una metástasis, seguramente el pronóstico es mucho peor y la expectativa de vida que nosotros le ponemos pues es menor. Sin embargo, un cáncer de próstata detectado en etapas tempranas con tratamiento y resolución exitosa, pues básicamente puede no afectar la vida en lo absoluto si es que lo tratamos y lo detectamos a tiempo. Ahora vamos a ver las consultas desde las calles. Veamos cuál es la primera inquietud. Doctor Ortiz, ¿hay relación entre la próstata y la impotencia sexual? Bueno, acuérdense ustedes que la próstata pues es una glándula y atrás nosotros tenemos anatómicamente hablando varias glándulas que producen distintas sustancias para la producción de líquido seminal. Sin embargo, desde el punto de vista de un cáncer de próstata que podría afectar, por ejemplo, la virilidad de una persona, esto se podría presentar en estadios avanzados del cáncer de próstata. En general, pues no debería ser ese uno de los indicativos de cáncer de próstata. Sin embargo, la recomendación siempre les hacemos. Si usted duda de algún cambio que haya sido muy rápido, consulte con el especialista para salir de todas dudas y quedarnos tranquilos. Vamos a ver otras de las preguntas que la realizan las personas desde las calles. Doctor Ortiz, ¿por qué con la edad la próstata se hace más grande? Bueno, definitivamente, desde que nosotros estudiábamos medicina veíamos que el crecimiento de la próstata es básicamente un proceso hasta casi normal cuando llegamos a etapas muy adultas de la vida. Es decir, parecería ser que la próstata en las personas adultas mayores pues ya tenían un porcentaje de al menos del 80% de las personas de 80 años con un crecimiento prostático benigno. ¿Por qué crece? Usualmente por el estímulo hormonal prolongado que nosotros le podríamos dar. Pero nuevamente repito, esto no sería un problema hasta que exista oclusión de la salida de la orina, que es uno de los principales signos. Es decir, la gente va al baño y orina muy constantemente, con el chorro muy fino y empieza a tener dificultad para orinar, pues ahí sí nos debemos preocupar porque esa hipertrofia prostática ha crecido más de lo normal. Esteban, te invito a ver la última inquietud desde las calles. Doctor Ortiz, aparte del cáncer, ¿qué otras enfermedades se asocian con la próstata? Gracias. Bueno, se me viene a la mente, por ejemplo, una infección debida, por ejemplo, a relaciones sexuales inseguras podría dar lugar a una prostatitis infecciosa, una prostatitis inflamatoria. Se ha hablado en algunos casos inclusive de prostatitis en luna de miel, entre comillas, por personas que podrían tener esta inflamación después pues, de una luna de miel que haya sido pues, un proceso inflamatorio agudo en esta zona. No es común la prostatitis en las personas que tengan una vida sexual, digamos, regular y segura, pero pues definitivamente lo más común, a pesar de la hipertrofia prostática benigna, debería ser el cáncer y algunos tipos de prostatitis. Es increíble, pero todavía en el mundo hay hombres que no se realizan su chequeo por temas de virilidad o por el que dirán. Recuerden hacerse el tacto así no les guste. Va a ser mejor el diagnóstico a tiempo. Aquí les mostraremos el siguiente caso. Mi nombre es Pedro Darquea de Vit y tengo 71 años de edad. Hace más o menos 14 años que me hice las pruebas de la próstata. Bueno, en los exámenes, todo lo que se hizo tenía un engrosamiento grande de la próstata. Entonces, los doctores opinaban que había que operar, porque de lo contrario, el uréter se cierra y uno puede envenenarse físicamente porque no tiene por dónde salir la orina. Iba al baño 4, 5, 6 veces por la noche y eso fastidiaba. Y a la vez eso está de mal humor, se porta mal con la familia, se porta mal en el trabajo, en fin, es feo. Entonces tuve 2 o 3 o 4 urólogos, ¿no? Y me dijeron que estaba en el famoso borderline, que tenía que operarme o si quería podía esperar. Pero yo mejor fui por la prevención y me operé con resultados evidentemente muy buenos, ¿no? Muchos hombres no admiten eso y le dan poca importancia. El doctor Pastor Plúa me recomendó antes de la operación, me dijo, Pedro, muchos de los hombres se preocupan que si les operan la próstata nunca más van a tener actividad sexual.
tranquilo, vas a tener eyaculaciones, pero cortas, menores. ¿Cómo fue esa recuperación? ¿Fue larga, fue dolorosa? Molestosa, porque uno tiene que dormir de otro lado, en fin. Son 10, 12 días de molestias. Una operación le puede salvar la vida a uno y de seguir disfrutando de la vida, de la pareja, de los hijos, de los nietos y de conocer cómo el mundo avanza, ¿no? Y yo puedo dar fe porque son más de 12 años que estoy muy bien, ¿no? Fíjense ustedes en ese testimonio. Es definitivamente importante el diagnóstico oportuno, pero también hacer caso a la recomendación del médico. Y si es que el tratamiento es quirúrgico, pues no tener miedo que la tecnología y la medicina avanza a pasos agigantados y las complicaciones son cada vez más raras. Michelle, cuéntanos. Así es, luego del corte estará con nosotros Pedro Gavilanes, urólogo, con quien vamos a ampliar este tema. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de vuelta ahora con la última parte del programa y para este tema pues tenemos un invitado especial, el doctor Pedro Gavilanes. Él es médico especializado en urología, con quien ampliaremos este tema del cáncer de próstata. Buenas noches, mi querido Pedro. ¿Qué es el cáncer de próstata para los amigos que nos están viendo el día de hoy? Muchas gracias. Bueno, es interesante hablar de este tema que afecta a la próstata. Es una enfermedad maligna de la próstata, pero también tiene otras enfermedades la próstata, como es el crecimiento benigno y la prostatitis. Pero la más importante es el cáncer de próstata y justamente es necesario determinar en qué paciente se presenta, cuándo nosotros tenemos que ya buscar una evaluación con el urólogo y sobre todo los factores de riesgo, porque en sus inicios o estadios iniciales de la enfermedad no tenemos signos característicos del cáncer como en la mayoría de cáncer. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es buscar aquellos pacientes que tienen una característica definida en cuanto a la posible presentación del cáncer de próstata. Ya en estadios avanzados, pues el cáncer de próstata puede dar algunos síntomas, como son la sangre en la orina, dolores musculares, dificultad para respirar, pero eso ya en estadios avanzados. Perfecto. Y pues el miedo que nos viene a todos los hombres, hablemos tal vez los adultos jóvenes, ¿cuándo debo hacerme un tamizaje? Asumiendo que no tengo ninguna sintomatología, ¿debo yo preocuparme? ¿Debo yo hacerme un antígeno prostático? ¿Debo irme al urólogo a que me haga un tacto rectal? ¿Cuál es la recomendación para precisamente detectar este cáncer que en la mayoría de las veces puede ser asintomático, ¿no? Sí, efectivamente. A partir de los 40 años, los hombres experimentamos cambios en la próstata y agrandamiento benigno de la próstata. De acuerdo a esto, nosotros tenemos que determinar si este crecimiento tiene algún factor de riesgo asociado. Entonces, nos ponemos en el escenario de un paciente sin síntomas, pero un paciente que tiene un factor de riesgo. ¿Cuál es este factor de riesgo? La herencia. Está muy ligado a la herencia. Se sabe que familiares directos, padre, hermano, que tuvieron cáncer de próstata, aquel paciente tiene por lo menos 2 veces mayor la probabilidad de presentar cáncer de próstata. Factores étnicos como afrodescendientes, algunas etnias anglosajonas también tienen mayor predisposición a presentar cáncer de próstata. Entonces esto ya me permitiría a mí evaluar un poco antes, más temprano, el posible riesgo de cáncer de próstata. Y hay que determinar también que el crecimiento o agrandamiento prostático benigno tiene sus síntomas, como son aumento de la frecuencia urinaria tanto en la noche como en el día, esa sensación de falta de vaciamiento completo, aquella persona que está pensando ya en el baño después de que haya utilizado el baño. ¿Sí? Esos son factores que uno determina como síntomas iniciales de un crecimiento prostático benigno. Asociado a esto, lo que les había manifestado, los factores de riesgo. Entonces, siempre la pregunta determina qué paciente y en qué momento yo tengo que empezar la búsqueda activa de la enfermedad y el temido tacto rectal.
muchas veces nosotros por temor... Es un estigma, ¿no? Sí. El tacto rectal es un examen muy simple, da mucha información. ¿Cuándo nos debemos hacer este examen los hombres que tenemos más de 40 años? Claro, definitivamente tenemos que empezar este examen si es que tenemos un factor de riesgo a partir de los 40 años. Si no tenemos ningún factor de riesgo y no tenemos sintomatología, se puede determinar desde los 45 años de edad como una edad donde ya podemos empezar a hacer esta búsqueda activa de la enfermedad. Ahí quiero hacer hincapié justamente que cuando nosotros tenemos un diagnóstico temprano, un paciente que ha sido diagnosticado, que ha ido en todo el escenario de un tamizaje de cáncer de próstata y se ha llegado por medio de la biopsia a un diagnóstico de cáncer de próstata, mientras más temprano fue, tiene la posibilidad de ser curativo. Y ahí viene la respuesta, ¿el cáncer de próstata se cura o no? Se cura si es que lo diagnosticamos a tiempo, si el cáncer está localizado en la próstata, es decir, no se ha diseminado, no se ha presentado metástasis en el paciente, y justamente de eso se trata los esfuerzos que hacemos los médicos por intervenir a los pacientes más tempranamente. Y el tratamiento, bueno, tratamiento quirúrgico, obviamente yo entendería que ya puede ser la última opción que tenemos de los médicos, pero ¿hay algún tratamiento que puede ser farmacológico? Y una vez que nosotros manejamos bien esto, ¿cuál sería el pronóstico? Habrá gente que tenga ya el diagnóstico en su casa y que nos está viendo. ¿Cuál es el pronóstico de un manejo adecuado en relación a ese paciente? Es decir, ¿la supervivencia va a ser prolongada, va a ser normal o definitivamente es un tema complicado? Claro. Nosotros después de que hemos llegado al diagnóstico del cáncer de próstata, tenemos que clasificarlo. Tenemos varias herramientas para clasificar los exámenes de extensión que se llaman tomografías, gammagrafías, para llegar a un estadiaje de la enfermedad y clasificarlo en grupos de riesgo bajo, moderado y alto. Si yo encuentro un paciente de bajo riesgo y actúo sobre ese paciente, la calidad de vida y la expectativa de vida va a ser larga, ¿sí? Si es que yo encuentro ya un paciente, lamentablemente, con síntomas, con metástasis, también puedo hacer actuar sobre ese paciente para que podamos controlar el cáncer, no curarlo, pero podamos controlar y alargar un poco la buena calidad de vida, ¿no? Sí. Seguramente. Bueno, sí. Muchísimas gracias, doctor Gavilanes. Pues, número de teléfono de consulta para que la gente, si es que tiene dudas, le contacte. 099-930-6574, el Centro Médico Meditrópoli. Perfecto, el doctor Gavilanes, urólogo, nos habla del cáncer de próstata. Ustedes, queridos amigos, preocúpense de su salud. Cualquier síntoma o señal, algo raro que suceda con la micción, con la orina, con dolor, acudamos al médico especialista. Vamos a dar paso a Michelle. Así es, sin duda un chequeo a tiempo puede salvarle la vida, así que asista al médico, es su deber y su derecho. Ni un solo hombre debería morir por cáncer de próstata. El próximo programa hablaremos sobre las alergias. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. O a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.